El sol abrasador de Egipto caía implacable sobre las arenas doradas de Gizeh, creando espejismos ondulantes en el horizonte. La doctora Isabel Martínez, una arqueóloga mexicana de renombre internacional, se encontraba de pie frente a la Gran Pirámide, su silueta recortada contra el cielo azul intenso. El sudor perlaba su frente bronceada, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de emoción y anticipación. A su lado, el doctor Ahmed Fabsi, su colega egipcio, murmuraba una antigua oración en árabe, sus palabras apenas audibles sobre el suave silbido del viento del desierto. El contraste entre ambos era evidente: Isabel, con su energía vibrante y determinación inquebrantable, y Ahmed, sereno y contemplativo, como si llevara el peso de milenios de historia sobre sus hombros. ¿Estás lista, Isabel?, preguntó Ahmed, su voz apenas un susurro. Sus ojos, enmarcados por arrugas de sabiduría, reflejaban una mezcla de emoción y aprensión. Isabel asintió, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Hemos esperado toda nuestra vida por este momento, Ahmed. Vamos a hacer historia. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la intensidad de sus emociones. Con cuidado reverencial, el equipo de arqueólogos y trabajadores locales retiró el último bloque de piedra que sellaba la entrada recién descubierta. Un aire frío y antiguo escapó de la abertura, trayendo consigo el aroma a polvo, piedra y secretos enterrados durante milenios. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una sensación que no tenía nada que ver con la temperatura. Tomando una profunda respiración, Isabel dio un paso adelante, su linterna iluminando jeroglíficos nunca antes vistos. Las figuras talladas en la piedra parecían cobrar vida bajo la luz, sombras danzando como si quisieran contar sus historias largamente silenciadas. Increíble, murmuró, su voz llena de asombro. Sus dedos rozaron suavemente los símbolos, sintiendo la historia bajo sus yemas. Parece ser una advertencia. Ahmed se acercó, frunciendo el ceño mientras estudiaba las inscripciones. Su experiencia en hierática y jeroglíficos era inigualable, y sin embargo, estas marcas lo desconcertaban. ¿Dice algo sobre voces del pasado? ¿Y un peligro durmiente? Su voz traicionaba una mezcla de fascinación y preocupación. De repente, un susurro etéreo llenó la cámara, como si las mismas paredes exhalaran un aliento largamente contenido. Isabel y Ahmed intercambiaron miradas de asombro y temor. El sonido era apenas perceptible, pero innegablemente presente, como el murmullo de una conversación lejana en un idioma olvidado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Isabel, su voz temblando ligeramente. La emoción del descubrimiento se mezclaba ahora con una inquietud creciente. Ahmed asintió lentamente, sus ojos escaneando la cámara en busca de una fuente para el sonido. Sí, pero no entendí ni una palabra. No es ningún idioma que yo conozca. Su admisión, viniendo de un experto en lenguas antiguas, solo aumentó la sensación de misterio y peligro. El equipo comenzó a adentrarse más en la cámara, sus pasos cautelosos resonando en el espacio antiguo. Las linternas creaban sombras danzantes en las paredes, y por un momento, Isabel creyó ver figuras moviéndose en la periferia de su visión. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga y la emoción. Mientras avanzaban, los susurros parecían intensificarse, como si la presencia de los arqueólogos hubiera despertado algo dormido durante eones. Isabel sintió una mezcla de emoción y temor. Estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría la historia, pero ¿a qué costo? En su emoción y concentración, nadie notó la sombra que se deslizó por la pared, observándolos con ojos invisibles y antiguos. Era apenas un movimiento, un oscurecimiento momentáneo en la penumbra, pero llevaba consigo la promesa de secretos por revelar y peligros por enfrentar. Isabel se detuvo frente a una pared cubierta de jeroglíficos particularmente intrincados. Ahmed, mira esto, llamó a su colega. Estos símbolos parecen diferentes. Más antiguos, quizás. Ahmed se acercó, su linterna iluminando los grabados. Frunció el ceño, su expresión una mezcla de fascinación y perplejidad. Tienes razón. Este estilo no se parece a nada que haya visto antes.
Es como si fuera de una época anterior a las dinastías conocidas. Mientras estudiaban las inscripciones, el aire en la cámara pareció volverse más denso, cargado de una energía casi palpable. Los susurros, aunque aún ininteligibles, parecían cobrar urgencia, como si intentaran comunicar un mensaje crucial. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahmed, dijo en voz baja, ¿no tienes la sensación de que nos están observando? Antes de que Ahmed pudiera responder, un ruido sordo resonó en la cámara, como el sonido de piedra deslizándose sobre piedra. El equipo se congeló, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y anticipación. Allí, señaló uno de los asistentes, su voz temblorosa. En la pared opuesta, una sección de la piedra se había movido, revelando la entrada a un pasaje oscuro. El aire que emanaba de la abertura era aún más frío, cargado con el aroma de secretos antiguos y peligros olvidados. Isabel y Ahmed intercambiaron miradas. En sus ojos brillaba la misma pregunta: ¿avanzar hacia lo desconocido o retroceder ante el misterio que se desplegaba ante ellos? Con un profundo respiro, Isabel dio un paso hacia la nueva entrada. Vinimos a hacer historia, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mientras el equipo se preparaba para adentrarse en el pasaje recién descubierto, los susurros parecieron intensificarse, como si las voces del pasado los alentaran o los advirtieran. La aventura apenas comenzaba, y con cada paso hacia la oscuridad, Isabel sentía que se adentraban no solo en las profundidades de la pirámide, sino en los misterios mismos del tiempo y la historia. La noche había caído sobre el desierto de Gizeh, envolviendo las pirámides en un manto de oscuridad salpicado de estrellas. En el campamento arqueológico, ubicado a la sombra de la Gran Pirámide, la actividad bullía como un hormiguero excitado. Luces de linternas y faroles danzaban entre las tiendas, y el murmullo de voces emocionadas se mezclaba con el suave silbido del viento del desierto. En su tienda, la doctora Isabel Martínez se inclinaba sobre una mesa improvisada, rodeada de fotografías, notas y artefactos recuperados de la cámara recién descubierta. Su cabello oscuro, normalmente recogido en una pulcra coleta, caía ahora en mechones desordenados alrededor de su rostro, enmarcando ojos cansados pero brillantes de emoción. Las imágenes de los jeroglíficos cubrían cada centímetro disponible de la mesa y parte de las paredes de la tienda. Isabel las estudiaba con intensidad, su mente dando vueltas con posibilidades y teorías. Cada símbolo, cada trazo, parecía contener secretos que se negaban a ser revelados fácilmente. Carlos, el joven asistente mexicano de Isabel, entró en la tienda con una bandeja de café humeante. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y entusiasmo juvenil. «Doctora Martínez, le traje un poco de café. Pensé que lo necesitaría». Isabel levantó la vista, agradecida, y tomó una de las tazas. El aroma rico y amargo del café la envolvió, ofreciendo un breve respiro de su intensa concentración. «Gracias, Carlos. Eres un salvavidas». Carlos sonrió, colocando la bandeja en un rincón despejado de la mesa. «¿Algún progreso?», preguntó, sus ojos recorriendo las fotografías y notas esparcidas. Isabel suspiró, frotándose los ojos cansados. «Es fascinante, Carlos. Estos símbolos son diferentes a todo lo que hemos visto antes. Hablan de un faraón olvidado, un guardián de secretos oscuros». Su voz estaba teñida de emoción y frustración a partes iguales. Carlos se sentó en un taburete cercano, intrigado. ¿Y los susurros? ¿Alguna teoría sobre eso? Isabel sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de perplejidad y fascinación. «Aún no. Pero cada vez que entramos en la cámara, se hacen más fuertes, más insistentes. Es como si intentaran comunicarse con nosotros, pero en un idioma que hemos olvidado hace mucho tiempo». Mientras hablaban, el viento afuera pareció intensificarse, haciendo que la lona de la tienda se agitara. Por un momento, Isabel creyó escuchar los susurros de la cámara mezclados con el sonido del viento, pero se dijo a sí misma que era solo su imaginación sobrecargada. De repente,
la entrada de la tienda se abrió de golpe, y Ahmed irrumpió, su rostro pálido y sudoroso a pesar del frío de la noche del desierto. Isabel. Ven rápido. Amira ha desaparecido. Isabel se puso de pie de un salto, derramando café sobre sus notas, pero sin prestarle atención. ¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido? Estaba haciendo un inventario en la cámara principal, explicó Ahmed, su voz temblorosa. Cuando fui a relevarla, no estaba. Pero sus cosas siguen allí, y no hay señales de que haya salido. Sin perder un segundo, Isabel, Ahmed y Carlos corrieron hacia la pirámide. El resto del equipo ya se había movilizado, formando grupos de búsqueda y llamando el nombre de Amira en la oscuridad. Al entrar en la cámara principal, Isabel sintió inmediatamente que algo había cambiado. El aire parecía más denso, cargado de una energía casi palpable. Los susurros, aunque imperceptibles para el oído humano, parecían vibrar en sus huesos. Amira, gritó Isabel, su voz resonando en las antiguas paredes. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el persistente susurro que parecía emanar de las mismas piedras. Mientras escaneaba la cámara con su linterna, Isabel notó algo en la pared que no había estado allí antes, jeroglíficos frescos, escritos en lo que parecía ser sangre. Por todos los dioses, murmuró Ahmed, acercándose a la pared. Su mano temblaba mientras trazaba los símbolos con la luz de su linterna. ¿Qué dice?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Ahmed tragó saliva, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. El guardián despierta. El tiempo se agota. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Los susurros se intensificaron, como si celebraran su descubrimiento. Por un momento, creyó escuchar risas mezcladas con los susurros, un sonido que hizo que su sangre se helara. Carlos, pálido y visiblemente sacudido, susurró: «Doctora, ¿en qué nos hemos metido?». Isabel no tenía respuesta. Miró a su alrededor, a las paredes antiguas que ahora parecían vibrar con vida propia, a los jeroglíficos que parecían moverse en las sombras proyectadas por sus linternas. La emoción del descubrimiento arqueológico había sido reemplazada por un miedo primordial, un temor a lo desconocido que se arraigaba profundamente en el alma humana. «Tenemos que encontrar a Amira», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Y tenemos que descifrar qué está pasando aquí. Algo se ha despertado, y tenemos que averiguar qué es antes de que sea demasiado tarde». Ahmed asintió, su expresión una mezcla de miedo y determinación. «Estos símbolos», dijo, señalando los jeroglíficos recién aparecidos, «son diferentes a los otros. Más primitivos. Creo que podrían ser la clave para entender lo que está sucediendo». Isabel se acercó a la pared, estudiando los símbolos con atención. A pesar del miedo que sentía, su mente analítica comenzó a trabajar, buscando patrones, conexiones. «Tienes razón», murmuró. «Estos símbolos parecen contar una historia. Una historia muy antigua». Mientras Isabel y Ahmed estudiaban los jeroglíficos, Carlos recorría la cámara, buscando cualquier pista sobre el paradero de Amira. De repente, se detuvo, su linterna fija en un punto del suelo. «Doctora, Ahmed, miren esto». Isabel y Ahmed se acercaron. En el suelo, apenas visible, había una serie de huellas que no correspondían a ninguno de los miembros del equipo. Eran más grandes, con una forma extraña que no parecía completamente humana. «¿Qué tipo de criatura podría dejar huellas así?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. Isabel sacudió la cabeza, su mente luchando por encontrar una explicación racional. «No lo sé, Carlos. Pero vamos a averiguarlo». Mientras seguían las huellas, los susurros parecieron intensificarse, como si los guiaran o los atrajeran hacia una trampa. Isabel sentía que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre la historia antigua. Pero también sentía que estaban adentrándose en un peligro más allá de su comprensión. «Pase lo que pase», dijo, mirando a Ahmed y Carlos, «estamos juntos en esto.
Vamos a encontrar a Amira y a descubrir la verdad detrás de estos misterios. Con esa determinación, el trío se adentró más en las profundidades de la pirámide, siguiendo las extrañas huellas y los susurros cada vez más fuertes. La aventura apenas comenzaba, y los secretos que estaban a punto de descubrir cambiarían sus vidas para siempre. 3 días habían pasado desde la misteriosa desaparición de Amira, y el campamento arqueológico se había convertido en un hervidero de tensión y especulación. El aire del desierto, normalmente seco y caliente, parecía cargado de una electricidad invisible, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de los secretos que la Gran Pirámide se negaba a revelar. Isabel, Ahmed y Carlos pasaban horas interminables en la cámara recién descubierta, descifrando los enigmáticos jeroglíficos que cubrían las paredes. El resto del equipo alternaba entre la búsqueda incansable de Amira y la asistencia en la investigación, todos conscientes de que estaban al borde de un descubrimiento que podría reescribir la historia. En la cámara principal, iluminada por una mezcla de luz natural que se filtraba por estrechas aberturas y el resplandor artificial de lámparas de trabajo, Isabel se frotaba los ojos cansados. Llevaba días sin dormir adecuadamente, impulsada por una mezcla de determinación científica y una creciente sensación de urgencia. «Esto no tiene sentido», murmuró Isabel, su voz teñida de frustración. Sus dedos trazaban los intrincados símbolos en la pared, como si el contacto físico pudiera revelar secretos que la observación visual no lograba descifrar. Habla de un ritual, de almas atrapadas, pero las fechas no coinciden con ninguna dinastía conocida. Ahmed, quien estaba examinando otra sección de la pared, asintió con preocupación. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban la misma mezcla de fascinación y desconcierto que los de Isabel. Y estos símbolos parecen más antiguos que la pirámide misma. Es como si hubieran sido grabados en un tiempo anterior a todo lo que conocemos de la historia egipcia. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. La idea de que estuvieran lidiando con algo que desafiaba toda la cronología establecida de la civilización egipcia era a la vez emocionante y aterradora. Carlos, que había estado inusualmente callado durante las últimas horas, de repente se puso de pie. Su rostro joven mostraba una intensidad que contrastaba con su habitual entusiasmo juvenil. «Doctora, mire esto». Señaló una secuencia de símbolos en la esquina inferior de la pared que estaban examinando. ¿No le recuerda a algo? Isabel se acercó, entrecerrando los ojos para enfocarse en los símbolos que Carlos señalaba. Por un momento, su mente cansada luchó por hacer la conexión, pero entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. Es similar a los patrones de las constelaciones que vimos en el techo de la cámara principal. Exacto, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente de emoción. ¿Y si los alineamos? Sin necesidad de más palabras, el trío se puso a trabajar febrilmente. Con una energía renovada por la posibilidad de un avance, comenzaron a trazar líneas imaginarias entre los símbolos en la pared y los que recordaban del techo de la cámara principal. A medida que trabajaban, los susurros que habían sido una constante presencia en la cámara parecieron intensificarse. Ya no eran un murmullo de fondo, sino una cacofonía de voces etéreas que parecían urgirlos a continuar o tal vez advertirles que se detuvieran. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unas horas, Isabel dio un paso atrás, sus ojos recorriendo el complejo patrón que habían trazado en sus notas y en la pared misma con tiza. «Es un mapa», susurró, su voz mezclada con asombro y una pizca de temor. «Un mapa estelar, pero también un mapa de la pirámide misma». Ahmed asintió lentamente, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. «¿Y si estas líneas indican lo que creo?». Antes de que pudiera terminar su frase, un crujido resonó en la cámara. El suelo bajo sus pies vibró ligeramente, y luego, con un ruido sordo que pareció sacudir la pirámide entera, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oculto. «Increíble», susurró Ahmed, su voz apenas audible sobre el persistente eco del movimiento de la piedra. El pasaje recién revelado era oscuro como boca de lobo, y un aire frío y antiguo emanaba de él,
trayendo consigo el aroma a polvo y secretos largamente guardados. Los tres arqueólogos se quedaron inmóviles por un momento, sus linternas apuntando hacia la abertura, como si temieran que cualquier movimiento pudiera hacer que el pasaje se cerrara de nuevo. Isabel fue la primera en dar un paso adelante, su curiosidad científica superando momentáneamente su cautela. Pero apenas había avanzado un paso cuando un grito ahogado escapó de sus labios. En el suelo del pasaje, iluminado por el haz de su linterna, yacía una figura inmóvil. «Amira», exclamó Ahmed, reconociendo a su colega desaparecida. Sin pensarlo dos veces, los tres se precipitaron hacia el pasaje. Pero su alivio inicial al encontrar a Amira pronto se convirtió en horror. La arqueóloga yacía inconsciente, rodeada de símbolos brillantes que parecían moverse por sí solos, como si estuvieran vivos y conscientes. Isabel se arrodilló junto a Amira, extendiendo una mano para comprobar su pulso. Pero antes de que pudiera tocarla, una fuerza invisible la detuvo. Era como si hubiera chocado contra una barrera de aire sólido. Los susurros, que habían sido una presencia constante desde que descubrieron la cámara, de repente se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Voces ininteligibles gritaban en sus mentes, en un idioma más antiguo que cualquiera que hubieran estudiado. Y entonces, sobre el caos de voces, una voz resonante y clara llenó la cámara: «El sello se ha roto. El guardián despierta. El juicio comienza». Antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Arena y piedras caían del techo, y el aire se llenó de polvo y el estruendo de roca contra roca. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ahmed, su voz apenas audible sobre el caos. Isabel intentó alcanzar a Amira una vez más, pero la barrera invisible seguía allí. Con el corazón desgarrado, se dio cuenta de que no podían rescatarla, al menos no en ese momento. «Vamos», gritó, agarrando a Carlos del brazo y corriendo hacia la salida. El trío luchó por mantener el equilibrio mientras corrían por la cámara que se desmoronaba. Bloques de piedra caían a su alrededor, y el suelo se agrietaba bajo sus pies. Estaban a solo unos metros de la salida cuando Carlos tropezó, cayendo de rodillas. «Carlos», gritó Isabel, extendiendo su mano hacia él. Sus dedos casi se tocaron, pero en ese momento, el suelo bajo Carlos se abrió como las fauces de una bestia antigua. Con un grito de terror, el joven asistente cayó en la oscuridad. «No», gritó Isabel, intentando alcanzarlo, pero Ahmed la agarró, arrastrándola hacia la seguridad. «Es demasiado tarde», gritó Ahmed. «Tenemos que salir». Con el corazón destrozado y lágrimas corriendo por sus mejillas, Isabel permitió que Ahmed la guiara fuera de la pirámide. Detrás de ellos, el pasaje recién descubierto se derrumbó, sellando a Amira y Carlos en su interior. Mientras emergían a la luz del día, cubiertos de polvo y temblando de shock, Isabel y Ahmed se miraron, la realidad de lo que acababa de suceder asentándose sobre ellos como un peso insoportable. «¿Qué hemos hecho?», susurró Isabel, su voz quebrada por el horror y la culpa. Ahmed no tenía respuesta. Solo podía mirar la entrada de la pirámide, ahora bloqueada por escombros, sabiendo que dos de sus colegas y amigos estaban atrapados en su interior, víctimas de un misterio que apenas comenzaban a comprender. Los susurros, aunque amortiguados por las gruesas paredes de piedra, aún resonaban en sus mentes, un recordatorio constante de que habían despertado algo antiguo y poderoso. Y ahora, tendrían que enfrentar las consecuencias de su búsqueda de conocimiento. El amanecer encontró a Isabel y Ahmed sentados en silencio frente a la entrada bloqueada de la Gran Pirámide. El sol naciente bañaba las antiguas piedras con un resplandor dorado, un contraste cruel con la oscuridad que ahora envolvía sus corazones. La pérdida de Carlos y la desaparición continuada de Amira pesaban sobre ellos, una mezcla tóxica de culpa, miedo y una determinación inquebrantable de encontrar respuestas. Isabel, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto silencioso, miraba fijamente la pila de escombros que bloqueaba la entrada. Su mente repasaba una y otra vez los eventos de la noche anterior, buscando desesperadamente algo que hubieran pasado por alto, alguna pista que pudiera llevarlos a sus amigos perdidos. Ahmed, sentado a su lado,
parecía haber envejecido una década en una sola noche. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por líneas de preocupación y agotamiento. Rompió el silencio con voz ronca, apenas más fuerte que un susurro. «Deberíamos irnos», murmuró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño reflejando una mezcla de miedo y resignación. «Hemos despertado algo que debería haber permanecido dormido». Isabel sacudió la cabeza, una chispa de su determinación habitual brillando en sus ojos oscuros. «No podemos abandonar a Carlos y a Mira», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Además, ¿y si lo que sea que hemos liberado no se queda aquí? Tenemos que entender qué está pasando». Ahmed asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de Isabel. «Tienes razón», admitió. «Pero, ¿por dónde empezamos? La entrada está bloqueada, y aunque pudiéramos despejarla, no sabemos a qué nos enfrentaríamos allí dentro». Antes de que Isabel pudiera responder, el sonido de pasos apresurados lo sacó de su conversación. Sofía, una arqueóloga española que formaba parte del equipo, se acercaba corriendo, su rostro una mezcla de excitación y urgencia. «Isabel», Ahmed llamó, sin aliento por la carrera. «Tienen que ver esto. He estado investigando toda la noche, y creo que he encontrado algo». Isabel y Ahmed se pusieron de pie, siguiendo a Sofía de vuelta al campamento. La tensión era palpable en el aire, con varios miembros del equipo empacando apresuradamente, listos para abandonar el sitio. Solo quedaban Isabel, Ahmed, Sofía, y Rashid, un geólogo egipcio que se había negado a irse sin sus colegas. En la tienda principal, Sofía extendió varios papiros y libros antiguos sobre una mesa improvisada. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y temor mientras señalaba una serie de símbolos que se parecían inquietantemente a los que habían visto en la cámara sellada. «He estado investigando», comenzó Sofía, su voz baja y urgente. «Los símbolos, los susurros, creo que están relacionados con Anubis, el dios de la muerte». Isabel frunció el ceño, su mente analítica luchando por conectar los puntos. ¿Anubis? Pero esta pirámide no estaba dedicada a él. Se suponía que era la tumba del faraón Keops. «Exacto», respondió Sofía, su voz temblando ligeramente con la emoción del descubrimiento. «Es como si alguien hubiera ocultado un culto secreto dentro de la pirámide misma. Un culto dedicado a Anubis, pero más antiguo y más oscuro que cualquier cosa que hayamos encontrado antes». Ahmed se inclinó sobre los papiros, sus ojos recorriendo los antiguos textos. «Esto es increíble», murmuró. «Habla de un ritual para despertar al guardián del umbral, un ser que se supone que juzga las almas de los muertos». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «El guardián despierta», repitió, recordando las palabras que habían resonado en la cámara antes del colapso. «¿Crees que hemos despertado a este guardián?». Antes de que Sofía pudiera responder, un grito desgarró el aire, proveniente de la entrada de la pirámide. Los 4 arqueólogos se miraron por un segundo antes de correr hacia la fuente del sonido. Al llegar a la base de la pirámide, se quedaron paralizados ante la escena que se desarrollaba ante ellos. Rashid estaba de pie frente a la entrada, que ahora estaba abierta. Los escombros que la habían bloqueado yacían esparcidos como si una fuerza titánica los hubiera apartado. «Vengan rápido», gritó Rashid, su voz temblando de emoción y miedo. «Algo está pasando». El grupo se acercó cautelosamente a la entrada. El aire que emanaba de la abertura era frío y cargado de una energía extraña, casi eléctrica. Isabel sintió que el vello de sus brazos se erizaba, no solo por el frío, sino por una sensación de presencia sobrenatural que no podía explicar. «Imposible», susurró Ahmed, sus ojos recorriendo los bloques de piedra dispersos. «Ninguna fuerza natural podría haber movido estas piedras así». Isabel dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Tenemos que entrar», dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Carlos y Amira podrían estar ahí dentro». Sofía agarró el brazo de Isabel. «Espera», dijo, su voz tensa. «Mira las paredes.
A la luz de sus linternas, podían ver que los jeroglíficos en las paredes de la entrada estaban cambiando. Los símbolos se movían como si estuvieran vivos, reorganizándose ante sus ojos incrédulos. «Esto no puede estar pasando», murmuró Rashid, su voz apenas un susurro. Pero estaba pasando. Ante sus ojos, los símbolos formaron nuevas palabras, un mensaje claro y aterrador: 5 almas para despertar al guardián. 2 han sido tomadas. 3 más esperan. Isabel sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. «Somos 5», dijo lentamente, mirando a sus compañeros. «Y 2 ya han desaparecido». Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido del viento del desierto y los latidos acelerados de sus corazones. La implicación de las palabras era clara y aterradora: estaban siendo marcados, elegidos para algún propósito oscuro que apenas comenzaban a comprender. De repente, los susurros que habían estado presentes desde el descubrimiento de la cámara sellada volvieron con fuerza renovada. Llenaron el aire a su alrededor, más fuertes y claros que nunca. Y entre ellos, Isabel creyó escuchar algo que hizo que su sangre se helara: la voz de Carlos, suplicando ayuda. «¿Lo oyeron?», preguntó, su voz temblando. «Es Carlos. Está vivo». Ahmed asintió lentamente, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. «Lo oí. Pero no sonaba como si estuviera en este mundo». Sofía, que había estado estudiando los jeroglíficos cambiantes, habló con voz tensa: «Según estos símbolos, el guardián requiere 5 almas para completar su despertar. 2 ya han sido tomadas. ¿Carlos y Amira? Y nosotros somos los otros 3», concluyó Rashid, su voz apenas un susurro. Isabel miró la oscuridad que se extendía más allá de la entrada de la pirámide. Sabía que entrar podría significar enfrentarse a peligros más allá de su comprensión, tal vez incluso a la muerte. Pero también sabía que no podía abandonar a sus amigos, ni dejar que lo que fuera que habían despertado quedara libre para amenazar al mundo exterior. «Tenemos que entrar», dijo finalmente, su voz cargada de determinación. «No podemos dejar a Carlos y a Amira ahí dentro. Y si realmente hemos despertado a este guardián, tenemos que encontrar una manera de detenerlo». Ahmed asintió lentamente. «Tienes razón. No podemos huir de esto. Lo despertamos, es nuestra responsabilidad enfrentarlo». Sofía y Rashid intercambiaron miradas, el miedo evidente en sus ojos, pero también una resolución creciente. «Estamos contigo», dijo Sofía, hablando por ambos. Isabel tomó una profunda respiración, preparándose para lo que les esperaba. «Bien. Tomemos todo lo que pueda sernos útil. Linternas extra, cuerdas, agua, y cualquier información que tengamos sobre Anubis y este culto secreto». Mientras se preparaban para adentrarse en las profundidades de la pirámide, Isabel no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Los secretos que estaban a punto de descubrir no solo cambiarían su comprensión de la historia antigua, sino que podrían alterar el curso del futuro mismo. Con una última mirada al cielo del desierto, ahora teñido de los colores del amanecer, Isabel lideró a su equipo hacia la oscuridad de la pirámide. Los susurros los rodeaban, guiándolos o atrayéndolos hacia una trampa, era imposible saberlo. Pero una cosa era cierta: las respuestas que buscaban, y los peligros que les esperaban, yacían en las profundidades de ese antiguo monumento, donde los secretos de los faraones y los dioses habían dormido durante milenios, esperando ser despertados. La noche caía sobre las arenas de Gizeh, trayendo consigo un frío inusual que parecía emanar de las mismas piedras de la Gran Pirámide. En la cámara principal, iluminada por el resplandor tenue de linternas y antorchas improvisadas, Isabel, Ahmed, Sofía y Rashid se encontraban rodeados de jeroglíficos que danzaban y cambiaban ante sus ojos incrédulos, como si las mismas paredes estuvieran vivas y conscientes. El aire estaba cargado de tensión y de un aroma antiguo, una mezcla de polvo milenario y algo más, algo que no podían identificar pero que hacía que sus instintos gritaran peligro. Los susurros, ahora una constante presencia,
parecían intensificarse con cada minuto que pasaba, como si la pirámide misma estuviera respirando, despertando de un sueño de milenios. Isabel, con el rostro pálido pero determinado, estudiaba los jeroglíficos cambiantes, buscando desesperadamente una pista, cualquier cosa que pudiera ayudarles a encontrar a Carlos y a Mira, y a comprender el misterio en el que se habían sumergido. «Miren», señaló Sofía de repente, su voz tensa por la emoción y el miedo. «Este símbolo se repite. Parece una llave». Todos se acercaron, sus ojos fijos en el símbolo que Sofía indicaba. Efectivamente, entre el caos de jeroglíficos en movimiento, un símbolo permanecía constante, una forma que recordaba a una antigua llave egipcia, el Ankh, pero con modificaciones que ninguno de ellos había visto antes. Racid asintió, su mente analítica de geólogo tratando de encontrar patrones en el caos. «Y aquí», dijo, señalando otra sección de la pared, «hay un patrón que se repite. Se asemeja a un mapa». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Un mapa del interior de la pirámide? La posibilidad de tener una guía en ese laberinto de piedra y misterio era a la vez emocionante y aterradora. Ahmed, que había estado tocando suavemente la pared, trazando los símbolos con sus dedos, de repente se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando uno de los símbolos que tocaba se hundió ligeramente bajo su tacto. «Por Alá», murmuró, retrocediendo un paso. Un ruido sordo resonó por la cámara, haciendo que todos se congelaran en su lugar. Lentamente, con el chirrido de piedra contra piedra, una sección de la pared comenzó a deslizarse, revelando un pasaje oscuro que se adentraba en las entrañas de la pirámide. El aire que emanaba del pasaje era frío y húmedo, cargado con el aroma de secretos largamente guardados y peligros desconocidos. Los susurros, que habían sido una presencia constante desde su descubrimiento, parecieron intensificarse, como si estuvieran urgiendo al grupo a adentrarse en la oscuridad. Isabel tomó una antorcha, su mano temblando ligeramente mientras la levantaba. «Vamos», dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Puede ser nuestra única oportunidad de encontrar a Carlos y a Mira». Con una mezcla de temor y determinación, el grupo se adentró en el pasaje recién descubierto. La luz de sus linternas y antorchas apenas penetraba la oscuridad, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes antiguas. A medida que avanzaban, el pasaje se transformó en un laberinto de corredores estrechos y cámaras misteriosas. Cada giro traía nuevos desafíos, jeroglíficos que cambiaban de forma, suelos que parecían desvanecerse bajo sus pies, y siempre, los susurros que los rodeaban, a veces burlones, a veces suplicantes. En una cámara particularmente grande, encontraron antiguos papiros esparcidos por el suelo. Ahmed, con manos temblorosas, comenzó a examinarlos, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que descifraba su contenido. «Esto es increíble», murmuró. «Hablan de un culto secreto, devotos de Anubis que buscaban el poder sobre la vida y la muerte. Según esto, realizaban rituales para despertar al guardián del umbral entre los mundos». Sofía se estremeció visiblemente. ¿El guardián que mencionaban los jeroglíficos en la entrada? ¿El que requiere 5 almas? Isabel asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para conectar las piezas del rompecabezas. Y nosotros, sin saberlo, iniciamos el ritual al entrar en la cámara sellada. Despertamos algo que ha estado dormido durante milenios. «Esto es una locura», dijo Racid, su voz temblando. Su formación científica luchaba contra la realidad sobrenatural que estaban enfrentando. «¿Cómo puede ser real? Dioses, rituales, guardianes del más allá, va en contra de todo lo que sabemos». Sofía, pálida pero determinada, respondió: «Real o no, algo está pasando. Hemos visto cosas que desafían toda explicación racional. Y tenemos que detenerlo, sea lo que sea». Isabel asintió, agradecida por la resolución de su compañera. «Tienes razón. No podemos negar lo que estamos viendo y experimentando. Tenemos que seguir adelante, encontrar a Carlos y a Mira, y encontrar una manera de detener lo que hemos puesto en marcha».
con renovada determinación, el grupo continuó su avance por el laberinto. Cada cámara que exploraban revelaba nuevos misterios, altares antiguos con manchas oscuras que parecían sangre seca, estatuas de dioses egipcios con ojos que parecían seguirlos, y siempre, en las paredes, jeroglíficos que contaban una historia de poder, ambición y un precio terrible a pagar. En cada giro, sentían ojos invisibles observándolos. Las sombras parecían moverse por sí solas, a veces tomando formas que rozaban los límites de su visión periférica, figuras altas y delgadas con cabezas de animales, sombras que parecían tener dientes y garras. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo que todos se congelaran en su lugar. «Racid», exclamó Isabel, pero era demasiado tarde. Una sombra, más oscura y densa que las demás, se materializó de la nada. Antes de que pudieran reaccionar, la sombra envolvió a Racid como una manta de oscuridad viviente. En un instante, tanto la sombra como el geólogo desaparecieron, dejando solo un eco de su grito de terror. «No», gritó Ahmed, golpeando la pared donde Racid había estado solo un momento antes. El sonido de su puño contra la piedra resonó en el pasillo, mezclándose con los susurros que ahora parecían reír, celebrando su victoria. Isabel, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, dijo: «Tenemos que seguir. Es la única forma de salvarlos. A todos ellos». Sofía y Ahmed asintieron, sus rostros una mezcla de miedo y determinación. Sabían que cada paso que daban podría ser el último, que cada sombra podría ocultar un peligro mortal. Pero también sabían que no podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos, habían sacrificado demasiado para rendirse ahora. Con un último vistazo al lugar donde Racid había desaparecido, el trío reanudó su avance por el laberinto. Los susurros los rodeaban, más fuertes que nunca, una cacofonía de voces antiguas que parecían guiarlos hacia lo desconocido. Isabel lideró el camino, su antorcha alzada como un faro en la oscuridad. En su mente, repasaba todo lo que habían aprendido, buscando desesperadamente una manera de salvar a sus amigos y detener lo que habían desatado. Sabía que la respuesta estaba ahí, en algún lugar de ese laberinto de piedra y sombras. Y estaba determinada a encontrarla, sin importar el costo. Mientras avanzaban, las paredes del laberinto parecían pulsar con una energía antigua y siniestra. Los jeroglíficos cambiaban y se retorcían, contando una historia que se desarrollaba ante sus ojos, la historia de un poder más allá de la comprensión humana, de un guardián que juzgaba las almas de los vivos y los muertos, y de un precio terrible que debía pagarse para despertar ese poder. Isabel, Ahmed y Sofía continuaron su camino, adentrándose cada vez más en el corazón de la pirámide, donde los secretos más oscuros de los antiguos egipcios esperaban ser revelados. Lo que encontrarían allí, y si lograrían salvar a sus amigos y a sí mismos, estaba aún por verse. Pero una cosa era cierta, el destino del mundo pendía de un hilo, y ellos eran la única esperanza de evitar que la oscuridad antigua se desatara sobre la tierra de los vivos. El trío avanzaba por el laberinto de corredores y cámaras, guiados por los enigmáticos jeroglíficos y los susurros cada vez más intensos. Isabel notaba que las paredes parecían pulsar con una energía antigua y siniestra, como si la propia pirámide estuviera viva y consciente de su presencia. El aire se volvía más denso y cargado con cada paso que daban, como si estuvieran adentrándose en el corazón mismo del misterio que habían despertado. «Estamos cerca», murmuró Isabel, su voz apenas audible sobre el constante murmullo de los susurros. «Puedo sentirlo». Sus ojos escaneaban las paredes, buscando cualquier pista, cualquier señal que pudiera guiarlos hacia sus amigos perdidos y las respuestas que buscaban desesperadamente. Ahmed, con el rostro tenso por el miedo y la determinación, asintió. Sus años de experiencia en arqueología le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora esos instintos gritaban que estaban al borde de un descubrimiento monumental. Los susurros, casi puedo entenderlos ahora, dijo, su voz teñida de asombro y temor. Sofía, pálida pero resuelta, añadió, hablan de un juicio. De almas pesadas y corazones impuros. Su mente analítica luchaba por dar sentido a lo que estaban experimentando, buscando conexiones entre los antiguos mitos y la realidad sobrenatural que los rodeaba.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de vagar por el laberinto, llegaron a una gran puerta de piedra. La estructura era imponente, cubierta de símbolos que brillaban con una luz sobrenatural, como si estuvieran vivos y conscientes. En el centro de la puerta, una imagen de Anubis, el dios chacal, parecía observarlos con ojos que contenían toda la sabiduría y el juicio del más allá. Isabel se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la superficie de piedra. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, la puerta comenzó a abrirse con un gemido ancestral que resonó por todo el pasillo. Lo que vieron al otro lado les robó el aliento. Una vasta cámara circular se extendía ante ellos, tan grande que la luz de sus antorchas apenas alcanzaba a iluminar sus límites. En el centro de la cámara ardía un fuego de un verde sobrenatural, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de jeroglíficos animados. Alrededor del fuego, figuras sombrías se movían con una gracia antinatural, sus formas cambiantes entre humanas y animales. Sus voces se mezclaban con los susurros que habían estado siguiendo, creando una sinfonía etérea de un idioma olvidado hace mucho tiempo. Y allí, en el centro de todo, suspendidos en el aire sobre el fuego verde, estaban Carlos, Amira y Racid. Sus cuerpos flotaban inertes, como si estuvieran dormidos o en trance, rodeados por un aura de energía pulsante. No, hoy gritó Isabel, corriendo instintivamente hacia sus amigos. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, una fuerza invisible la detuvo, como si hubiera chocado contra una pared de aire sólido. Una voz profunda y antigua resonó en la cámara, haciendo que el suelo mismo vibrara bajo sus pies. Bienvenidos, mortales, a la cámara del juicio. Habéis perturbado el sueño eterno y ahora debéis enfrentar la prueba. De las sombras emergió una figura imponente que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por un momento. Era Anubis mismo, el dios de la muerte, con su cabeza de chacal y ojos que brillaban como estrellas moribundas. Su presencia llenaba la cámara, haciendo que el aire mismo pareciera más pesado. 5 almas para despertar al guardián, dijo Anubis, su voz resonando con el poder de eones. 3 ya han sido juzgadas y encontradas dignas. Ahora, es vuestro turno. Isabel sintió que su mente daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre la historia, sobre la realidad misma, se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero a pesar del terror que sentía, una parte de ella, la científica, la exploradora, estaba fascinada por lo que estaba presenciando. Ahmed dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, enfrentando la mirada del dios con una valentía que Isabel admiró. Anubis señaló una gran balanza dorada que apareció de la nada en el centro de la cámara. Era una versión gigantesca de la balanza que se veía en las representaciones del juicio de los muertos en el antiguo Egipto. Vuestros corazones serán pesados contra la pluma de la verdad. Si son puros, vuestros amigos serán liberados. Si no. La amenaza implícita en esas palabras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabel. Miró a sus compañeros, viendo en sus ojos el mismo miedo y determinación que ella sentía. Lo haremos, dijo Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. Juntos. Mientras se acercaban a la balanza, las sombras parecieron cerrarse a su alrededor. El fuego verde creció, iluminando rostros antiguos y olvidados en las paredes de la cámara. Isabel pudo ver figuras de faraones y reinas, de esclavos y sacerdotes, todos observando con ojos que contenían el peso de milenios. El juicio estaba a punto de comenzar, y Isabel sabía que lo que sucediera en los próximos momentos determinaría no solo su destino y el de sus amigos, sino posiblemente el destino del mundo entero. Mientras se preparaba para enfrentar la prueba, una parte de ella se preguntaba, ¿qué secretos oscuros revelaría la balanza? ¿Y serían sus corazones lo suficientemente puros para superarla? Con un último vistazo a sus amigos suspendidos sobre el fuego verde, Isabel dio un paso hacia la balanza. El destino de todos pendía de un hilo, y ella estaba determinada a hacer todo lo posible para salvarse a sí misma, a sus amigos y al mundo de la oscuridad que habían despertado inadvertidamente. Anubis extendió su mano, y la cámara pareció contener el aliento.
El juicio estaba a punto de comenzar, y con él, se decidiría el destino de las almas presentes y el futuro de dos mundos que se encontraban al borde de una colisión catastrófica. La cámara del juicio vibraba con una energía antigua y poderosa mientras Isabel, Ahmed y Sofía se acercaban a la imponente balanza dorada. El fuego verde en el centro de la cámara parpadeaba y crecía, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Los rostros de faraones y dioses observaban desde las paredes, sus ojos siguiendo cada movimiento de los mortales que se atrevían a enfrentar el juicio de Anubis. El dios de la muerte, imponente y terrible en su majestuosidad, los observaba con ojos que contenían la sabiduría de milenios. Su presencia era abrumadora, haciendo que el aire mismo pareciera pesado y cargado de poder sobrenatural. «Acércate, mortal», ordenó Anubis a Isabel, su voz resonando con la fuerza de 1000 tormentas. «Tu corazón será el primero en ser pesado». Isabel avanzó, su determinación mezclada con un miedo primordial que sacudía cada fibra de su ser. Podía sentir los ojos de Ahmed y Sofía en su espalda, sus respiraciones contenidas mientras observaban. A medida que se acercaba a la balanza, sintió como si una mano invisible se hundiera en su pecho, extrayendo la esencia misma de su ser. Un orbe brillante, pulsante con energía vital, emergió de su pecho. Isabel jadeó, reconociendo instintivamente que estaba viendo su propio corazón metafísico, la suma de todas sus acciones, pensamientos y deseos. El orbe flotó suavemente hacia un lado de la balanza. En el otro lado, una pluma etérea apareció, tan ligera que apenas parecía real. Isabel reconoció el símbolo, la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. La cámara entera contuvo el aliento mientras la balanza oscilaba, el destino de Isabel pendiendo literalmente de un hilo. Mientras la balanza se movía, los recuerdos de Isabel destellaron ante sus ojos y los de todos los presentes. Vieron su pasión por la arqueología, su búsqueda incansable de conocimiento y verdad. Pero también vieron su ambición, las veces que había puesto su carrera por encima de todo lo demás, los momentos de duda y miedo que había enfrentado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la balanza se estabilizó. El corazón de Isabel era apenas más ligero que la pluma. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cámara. Anubis asintió solemnemente. «Pasas, pero por poco», declaró. «Tu búsqueda de conocimiento es noble, pero cuidado con la ambición desmedida. Recuerda siempre el costo de la sabiduría». Isabel retrocedió, temblando, mientras sentía que el orbe regresaba a su pecho. Se sentía extrañamente vacía y llena al mismo tiempo, como si hubiera perdido y ganado algo en igual medida. Ahmed fue el siguiente en enfrentar la prueba. Su corazón reveló una vida de dedicación a la historia y la cultura de su tierra, pero también mostró las dudas y temores que lo habían atormentado. La balanza osciló peligrosamente, y por un momento pareció que fallaría. Pero en el último instante, se inclinó a su favor. «Tu fe te salva», declaró Anubis. «Pero debes confiar más en ti mismo. El conocimiento sin confianza es como un barco sin timón». Sofía avanzó, la última en enfrentar el juicio. Su corazón brillaba con compasión y valor, pero también estaba manchado por la culpa de secretos largamente guardados. La balanza se movió erráticamente, y por un momento terrible, pareció que fallaría. Isabel y Ahmed contuvieron el aliento, temiendo lo peor. Pero en el último segundo, cuando todo parecía perdido, la balanza se inclinó a favor de Sofía. «La honestidad, incluso tardía, tiene su recompensa», dijo Anubis. «Has enfrentado tus miedos y reconocido tus errores. Esa es la verdadera fuerza». Con los 3 juzgados y encontrados dignos, Anubis se volvió hacia las figuras suspendidas de Carlos, Amira y Racid. «Estos 3 fueron juzgados en sus sueños y encontrados dignos», declaró. «Ahora, todos ustedes deben enfrentar la prueba final». El dios levantó su cetro, y una luz cegadora envolvió la cámara. Isabel cerró los ojos instintivamente, sintiendo como si su cuerpo se deshiciera y se reformara en un instante. Cuando la luz se desvaneció, abrió los ojos para encontrar a Carlos, Amira y Racid de pie junto a ellos, conscientes pero desorientados.
Carlos, gritó Isabel, corriendo hacia su amigo y colega. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a cada uno de sus compañeros perdidos, el alivio y la alegría inundando su ser. Pero antes de que pudieran regocijarse en su reunión, un rugido ensordecedor sacudió la pirámide hasta sus cimientos. Las paredes temblaron, y grietas aparecieron en el suelo de la cámara. El fuego verde en el centro creció hasta alcanzar el techo, sus llamas tomando formas de bestias antiguas y terribles. Anubis, su voz resonando sobre el caos, declaró: el guardián se ha despertado completamente. Ahora deben enfrentarlo y probar que son dignos de los secretos que han descubierto. Solo entonces podrán regresar al mundo de los vivos y evitar que la oscuridad antigua se extienda por su mundo. De las sombras que rodeaban el fuego emergió una figura colosal, mitad hombre, mitad bestia. Sus ojos ardían con el fuego de 1000 soles, y su rugido hizo temblar los cimientos mismos de la pirámide. Era el guardián, la encarnación de todos los misterios y peligros que habían despertado. Isabel y sus compañeros se reagruparon, enfrentando juntos la prueba final. Sabían que lo que estaba en juego no era solo sus vidas, sino el destino del mundo entero. El conocimiento que habían buscado ahora pesaba sobre ellos como una responsabilidad monumental. Mientras el guardián avanzaba, Isabel sintió una mezcla de terror y determinación. Habían llegado tan lejos, habían sacrificado tanto. No podían fallar ahora. Con una mirada a sus compañeros, vio en sus ojos la misma resolución. Juntos, enfrentarían lo que viniera, determinados a superar esta última prueba y regresar al mundo de los vivos con los secretos que habían descubierto. El destino de dos mundos pendía de un hilo, y ellos eran la única esperanza de mantener el equilibrio. Con un grito de desafío, el grupo se preparó para enfrentar al guardián, sabiendo que la batalla que estaba por venir determinaría no solo su futuro, sino el de toda la humanidad. El guardián se alzaba ante ellos, una figura imponente que desafiaba toda descripción humana. Su cuerpo colosal combinaba rasgos de diversas bestias sagradas del antiguo Egipto, la cabeza majestuosa de un león, el torso poderoso de un hombre, alas de halcón que se extendían a sus espaldas y piernas de cocodrilo que terminaban en garras afiladas. Su piel brillaba como el oro pulido, cambiando de tonalidad con cada movimiento, reflejando la luz del fuego verde que ardía en el centro de la cámara. Isabel, Ahmed, Sofía, Carlos, Amira y Rashid se mantenían unidos, sus manos entrelazadas en un círculo de solidaridad frente a esta manifestación de poder antiguo. Podían sentir la energía que emanaba del guardián, una fuerza que hacía que el aire mismo vibrara con potencial. El guardián habló, su voz como el rugido de 1000 tormentas mezclado con el susurro del viento del desierto: mortales, habéis perturbado el sueño eterno y desvelado secretos ocultos por milenios. Habéis superado pruebas que han quebrado a otros, pero aún queda la prueba final. Ahora debéis probar que sois dignos de este conocimiento, o todo lo que amáis perecerá. Los ojos del guardián, que cambiaban de color reflejando los elementos, fuego, agua, tierra y aire, se clavaron en cada uno de ellos. Isabel sintió como si esa mirada penetrara hasta lo más profundo de su alma, revelando verdades que ni siquiera ella conocía sobre sí misma. De repente, sin previo aviso, cada uno de ellos se encontró sumergido en una prueba personal, una ilusión creada por el guardián para desafiar sus mayores miedos y debilidades. Isabel se encontró en un laberinto infinito de conocimiento. Estanterías interminables se extendían en todas direcciones, llenas de libros, pergaminos y tablillas que contenían todos los secretos del universo. Cada respuesta que encontraba solo llevaba a más preguntas, cada descubrimiento abría puertas a misterios aún más profundos. Sentía que su mente se expandía y se fragmentaba al mismo tiempo, abrumada por la vastedad del conocimiento. Comprendió que su desafío era aprender a aceptar que no todo puede ser conocido o controlado, que la verdadera sabiduría reside en reconocer los límites del entendimiento humano. Ahmed se vio a sí mismo en un desierto interminable, bajo un sol abrasador que parecía quemar hasta sus pensamientos. A lo lejos, un oasis tentador aparecía y desaparecía, siempre fuera de su alcance. Su fe, que siempre había sido su ancla, ahora parecía tan efímera como un espejismo. Entendió que su prueba era encontrar la fuerza en sí mismo,
no solo en lo divino, para enfrentar la incertidumbre y la adversidad. Sofía estaba rodeada de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino cada secreto, cada momento de debilidad y cada error que había cometido en su vida. Las imágenes la atormentaban, recordándole cada vez que había fallado a otros y a sí misma. Su desafío era aceptar su pasado, perdonarse a sí misma y encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que sus errores no la definían, sino cómo elegía aprender de ellos. Carlos se enfrentaba a una montaña imposiblemente alta, su cima perdida entre las nubes. Cada vez que intentaba escalar, las rocas se desmoronaban bajo sus pies, haciéndolo caer. Esta montaña representaba todas sus inseguridades, sus dudas sobre su valía y sus capacidades. Comprendió que su prueba era aprender que el verdadero valor no está en alcanzar la cima, sino en el coraje de seguir intentando, de levantarse después de cada caída. Amira se encontró en una vasta biblioteca en llamas. Libros invaluables, pergaminos antiguos y conocimientos irreemplazables ardían a su alrededor. Tenía que elegir qué salvar, sabiendo que cada elección significaba perder algo igualmente valioso. Su desafío era entender que la verdadera sabiduría va más allá de los libros y el conocimiento acumulado, que reside en la capacidad de discernir lo verdaderamente importante y actuar con compasión y entendimiento. Rashid estaba en un mundo donde la tierra constantemente cambiaba bajo sus pies. Montañas se elevaban y se hundían, ríos cambiaban de curso, y el paisaje se transformaba sin cesar. Como geólogo, siempre había confiado en la solidez de la tierra, pero ahora se enfrentaba a un mundo en constante flujo. Su prueba era aprender a adaptarse, a aceptar que el cambio es la única constante y encontrar estabilidad dentro de sí mismo en medio del caos. Mientras cada uno luchaba con su prueba individual, comenzaron a sentir la presencia de los demás. A pesar de estar separados en sus propias ilusiones, un hilo invisible parecía conectarlos, recordándoles que no estaban solos. Esta conexión les dio fuerza, permitiéndoles compartir su coraje y determinación. Con un esfuerzo final, cada uno de ellos enfrentó su mayor miedo, aceptó sus debilidades y encontró una fuerza interior que no sabían que poseían. En ese momento de claridad y aceptación, las ilusiones se desvanecieron. Se encontraron de nuevo en la cámara del juicio, exhaustos pero triunfantes, unidos por una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás. El guardián los observaba, y por un momento, pareció que una sonrisa de aprobación cruzaba su rostro bestial. Habéis demostrado sabiduría, coraje y, lo más importante, unidad, declaró el guardián, su voz ahora más suave, casi paternal. Los secretos de los antiguos están seguros en vuestras manos. Usadlos con sabiduría y recordad siempre las lecciones que habéis aprendido aquí. Anubis avanzó, su presencia ahora más benévola que aterradora. El juicio ha terminado. El conocimiento es vuestro, pero recordad, con gran poder viene gran responsabilidad. El equilibrio entre los mundos depende ahora de vosotros. La cámara comenzó a brillar con una luz dorada, la energía antigua que había llenado el aire empezó a desvanecerse. Antes de que pudieran reaccionar, Isabel y sus compañeros se encontraron de vuelta en la entrada de la pirámide, bajo el sol del amanecer que comenzaba a asomar sobre el horizonte del desierto. Se miraron unos a otros, aún procesando todo lo que habían vivido. Sus rostros mostraban el agotamiento de la prueba, pero también una nueva determinación y comprensión. Isabel rompió el silencio, lo que hemos descubierto, cambiará todo. No solo la historia, sino nuestra comprensión del mundo, de la vida y la muerte. Ahmed asintió solemnemente. Pero debemos ser cautos. Algunos secretos no están listos para ser revelados al mundo. Tenemos una gran responsabilidad ahora. Sofía sonrió, tomando las manos de sus compañeros. Lo importante es que lo enfrentamos juntos. Y juntos decidiremos qué hacer con este conocimiento. Carlos, Amira y Rashid asintieron, cada uno de ellos transformado por la experiencia que habían vivido. Mientras el sol se elevaba sobre las antiguas piedras de Gizeh, el grupo contemplaba el futuro con una mezcla de temor y esperanza.
Habían sobrevivido al susurro de los faraones olvidados, habían enfrentado pruebas más allá de lo imaginable, y habían emergido no solo con conocimiento, sino con una nueva comprensión de sí mismos y del mundo. La Gran Pirámide se alzaba ante ellos, silenciosa una vez más, pero ya no amenazante. Sus secretos, aunque aún misteriosos, ya no estaban completamente fuera de su alcance. Y mientras se preparaban para compartir su descubrimiento con el mundo, sabían que esta aventura era solo el comienzo. El peso del conocimiento que habían adquirido y la responsabilidad que conllevaba descansaban sobre sus hombros, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Juntos, habían desafiado a la muerte, enfrentado sus miedos más profundos y descubierto una fuerza que no sabían que poseían. Mientras caminaban alejándose de la pirámide, hacia un mundo que ya no sería el mismo para ellos, Isabel miró por última vez la antigua estructura. Por un momento, creyó ver la figura del guardián observándolos desde la entrada, una presencia silenciosa que les recordaba su deber y el increíble viaje que habían emprendido. Con una mezcla de reverencia y determinación, el grupo se alejó de Gizeh, llevando consigo los secretos de los antiguos y la promesa de un futuro donde el conocimiento del pasado podría iluminar el camino hacia adelante. Su aventura en la Gran Pirámide había terminado, pero su verdadero viaje apenas comenzaba.